Muy buenos días. 8 de la mañana es la imagen clave que mira el mundo esta mañana alrededor de lo que se vivió en la jornada de ayer en Estados Unidos, que fue el movimiento alrededor de cómo la Cámara de Representantes en Estados Unidos rechazaba el acuerdo de gastos respaldado por Trump, que habría evitado un cierre del gobierno, es decir, un cierre del presupuesto todavía del periodo de transición, pero que ya afecta directamente a Donald Trump. Fue Donald Trump además quien hizo la propuesta sobre cómo hacer ese movimiento para evitar el cierre del gobierno, pedía Donald Trump el techo de la deuda de Estados Unidos durante 2 años. Fue rechazado. Docenas de republicanos desafiaron a Donald Trump junto con los demócratas, los votos, 38 republicanos que votaron en contra de él. Como les digo, desafiándole junto a los demócratas, que esperan que el planteamiento del presupuesto sea distinto. Quedan menos de 24 horas y toda la atención está puesta en esa imagen que ven ahí todavía de madrugada en Estados Unidos, en el Capitolio, donde hoy debería desbloquearse para intentar evitar lo que podría ser el primer traspiés importante económico de la era de Donald Trump, sin haber ni tan siquiera llegado a la presidencia. Tensión importante que reflejan, por ejemplo, los mercados hasta ahora. Tenemos un movimiento en negativo, aunque esto, y ahora entraremos en el detalle de lo del cierre del gobierno, porque sucede demasiadas veces. El mercado está teniendo dudas en la semana, tanto por la inflación como por este nuevo elemento que puede ser preocupante para la economía estadounidense. S&P 500 cae 0,22%, Nasdaq 100 0,49%. Ayer el Dow Jones consiguió romper la racha de 10 jornadas en negativo, subió un 0,04 mínimo en una jornada en la que se dio la vuelta al mercado americano a negativo. Nikkei esta mañana en Asia, en Japón, 0,29% en negativo. Kospi en Corea del Sur, 1,3 en negativo, 0,4% de caída también el CSI 300. Cae el petróleo ante la percepción de que China va a estar más débil, que la demanda va a estar más débil, 0,3 en 72,16 el Brent, y caen los diferenciales del 2 años y del 10 años americano. Sube levemente el Bitcoin, pero está en 97.500. Cae el dólar levemente, sube levemente el euro a 1,0376. La pregunta, con esa imagen que ven en el Capitolio, que ven del Capitolio, está alrededor, o que han visto en el Capitolio, está alrededor de lo que realmente se juega, ¿no?, cuando el gobierno deja de gastar. Bueno, hay dos cuestiones clave a estas horas. Viajeros que en los próximos días, si hoy no se levanta el cierre, podrían enfrentarse a colas más largas en los aeropuertos. 4 de cada 10 trabajadores federales podrían ser despedidos sin sueldos. Y empezaría un movimiento en el que se vería de qué manera pudiera haber en el gasto federal en Estados Unidos miles de trabajadores despedidos, como les digo, mayoría de ellos sin cobrar a tiempo, contribuyentes que no recibirían sobre todo ese movimiento de vuelta, largas colas en aeropuertos durante las semanas de viaje más concurridas del año y parques nacionales completamente cerrados. La ley se remonta al siglo XIX, prohíbe a las agencias federales gastar dinero que exceda la cantidad disponible en la asignación del Congreso. La fotografía es más preocupante de lo que parece, porque nos cambia que siempre se levanta. El problema es que el daño económico de un cierre, sobre todo en la demanda interna, de una manera clara, por ejemplo, hasta que volviera Trump, hasta que llegara Trump el 20 de enero, podría ser peligroso. El cierre es cada 1 de octubre. Lo que pasa es que se llegó a un acuerdo, el Congreso aprobó una extensión a corto plazo hasta diciembre, y hoy es el día clave en el que ayer ya sufrió el primer varapalo. Hoy, sin ningún lugar a dudas, o lo levanta o tiene un problema Estados Unidos que lo va a reflejar el mercado. Y estoy de acuerdo con ustedes que van a decir, si esto pasa siempre, sí, pasa siempre hasta que algún día alguien diga, y en este caso ganas no le falta a los demócratas y a una parte de los republicanos, como se vio ayer, de meterle en un problema a Donald Trump incluso antes de llegar y decirle no hay ampliación del techo. Trump ha pedido o la eliminación total o el retraso de ese techo de gasto para poder gastar lo que consideren en los próximos 2 años. Es difícil que se lo aprueben, sobre todo
si mantiene la eliminación, además de la ampliación, la eliminación durante 2 años de la eliminación de una ley de seguridad social que quería eliminar Trump en ese presupuesto, en ese planteamiento que había hecho en la jornada de ayer y que dejaría una situación complicada. Hoy, mirada puesta en el Capitolio, a ver si levantan el cierre del techo de gastos, si no, a ver, tampoco es que esto se vaya a cambiar todo y vaya a haber un destrozo importante, pero sí va a haber turbulencias. Y ya hemos visto volatilidad esta semana como no veíamos en tiempo. Ayer volvió a caer la volatilidad cerca del 12%, pero esto le refleja y le da otra vez volatilidad al mercado. Última hora importante, o varias últimas horas, tenemos por un lado lo que se está viendo o lo que se está diciendo por parte de Alexander Grushko, es el viceministro de Asuntos Exteriores ruso. Como no tuvimos bastante ayer, hoy vuelve otra vez la atención a la fotografía geopolítica. La OTAN dice, Rusia, en las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores ruso, dice que la OTAN se prepara para la guerra con Rusia. Ha insistido esta misma mañana, hace unos minutos, que la OTAN se prepara para esa guerra, que se está preparando para un conflicto armado con Rusia. Lo hace en una entrevista, añadiendo que la OTAN intenta establecerse como una fuerza superior a los estados, buscando además el choque, el enfrentamiento con Rusia. Dice que el comportamiento agresivo de la OTAN y los riesgos directos para la seguridad de Rusia asociados con él se tienen en cuenta en el desarrollo militar y en el proceso de planificación de defensa. Grushko, es uno de los subalternos, ¿no?, de Lavrov, dice que es de interés para todos no permitir que surja un conflicto directo y advierte a los países de la alianza de que midan sus fuerzas con Rusia en este entorno. Les dice que tengan cuidado alrededor de la fotografía por lo que pueda suceder. Viene otra vez con tensión el día al lado de la fotografía geopolítica. En lo económico empieza un movimiento también alrededor de lo macroeconómico. Ventas minoristas en el Reino Unido, 0,2, más 0,2, esperaba un más 0,5, veníamos de un menos 0,7, algo se recupera, pero no parece que es suficiente. Por eso ayer el movimiento de mantenimiento de tipos de interés en Reino Unido, 0,5 las ventas minoristas en datos interanuales, esperaba un 1%, veníamos de un 2,4, y las ventas minoristas básicas en intermensual, 0,3 frente al menos 0,9. Alrededor de qué se va viendo, cómo se va viendo la fotografía macroeconómica, una vez que, por ejemplo, hoy hemos visto los datos de Japón, el IPC básico japonés a un nivel interanual del 2,7, veníamos de una previsión del 2,6 de un anterior 2,3, que le permite al Banco de Japón subir un poco tipos de interés. Entremos en terreno un poquito más pantanoso esta mañana. Parece que los líderes europeos tienen encima de la mesa también, bueno, esperen, que tenemos un tema importante que se está comentando ya en Estados Unidos de madrugada. Tenemos por un lado como Kamala Harris acaba de cancelar el viaje a California, piensen que todavía es vicepresidenta, y se apresura a llegar rápido a la Casa Blanca. Están diciendo varios periodistas, anunciando que algo raro está pasando a estas horas, estaría en el entorno de ese cierre presupuestario. Están diciendo desde Estados Unidos, cuidado porque de madrugada Joe Biden llega a la Casa Blanca después de cancelar su estancia en Delaware durante las vacaciones. Kamala Harris también regresa a la Casa Blanca de emergencia con o sin confirmación de por qué regresan, aunque está el entorno de ese cierre de gobierno. Pero Kamala Harris y Joe Biden estarían volviendo rápido, siguen siendo presidente y vicepresidenta, a la Casa Blanca para intentar ver, parece que qué sucede con este cierre del gobierno en Estados Unidos. El otro punto fundamental viene en este gráfico que está tensando Europa esta mañana. Piensen que el gas que llega de Rusia a Europa es el 15%, pero el que llega a través del gasoducto ucraniano sería algo así como el 5% de todo el gas que llega a Europa, un tercio de ese 15%. Rusia sigue siendo uno de los principales proveedores de gas de Europa. Se habla esta mañana de la posibilidad, con este gráfico de Bloomberg, que pueda Rusia darle el gas a Europa por otra vía, por otro entorno, pero lo que está planteándose es un movimiento donde el 1 de enero se acabó el gas
ruso a través de Ucrania, lo confirmaba ayer Zelensky también, decía algo así como que no se iba a cambiar calidad de vida por muertes, de tal manera que, oiga, paguen más por el gas, pero por aquí no va a pasar, decía Zelensky. Rusia sigue siendo, en este gráfico se ve muy bien las fuentes principales, con capítulo fundamental para Noruega, Estados Unidos, que tiene desde, fíjense, desde 2021 una subida importante en la llegada de gas natural licuado a el conjunto europeo, Argelia, sobre todo a través de Italia, pero también de España, la fotografía que nos da Azerbaiyán, Qatar y otros, Reino Unido, y Rusia con esa parte del gráfico en negro, marcándonos el camino de que si quitas esa parte lo que vas a tener no es un problema quizá de suministro, pero sí tienes un problema de precio. Por lo que a estas horas el elemento fundamental europeo también está alrededor de lo que puede significar ese corte de gas a través de los oleoductos, del camino de lo que se va viendo en Ucrania. Gazprom, Rusia, dice que sigue enviando gas a Europa a través de Ucrania. El viernes el volumen de la estación de medición de Sudza se observó en 42,4 millones de metros cúbicos, pero Europa ya está diciendo que a partir del 1 de enero se acabó que el gas ruso pase a través de Ucrania. El tema es, ¿y por qué pasa por otros oleoductos? El posicionamiento de Europa debería ser cero. Cero. Lo ven en el gráfico que hemos visto de Bloomberg, donde no es para nada cero, donde se ha incrementado, por ejemplo, en ese Q1 de 2024, y todo parece indicar que en este entorno se pediría más gas, pero por otras vías a la propia Rusia, que no venga a través de Ucrania, lo cual no deja de ser llamativo, incomprensible en el entorno de la posición europea. Por lo que Rusia sigue siendo uno de esos principales, dice Bloomberg, proveedores de gas de Europa. Se le va a quitar un tercio a través de Ucrania. ¿Por dónde va a venir? Es el elemento fundamental a estas horas para intentar entender lo que ya es un hecho real. Y es que hay una tensión importante en los comerciantes de gas alrededor de cómo va a ser el precio a partir del 1 de enero, marcando un camino de tensión muy importante. Esos serían los temas fundamentales que nos abrirían como un frontispicio del día de este viernes. Capitolio, foto en el Capitolio, foto en el Capitolio, la vuelta de Kamala Harris y Biden del periodo vacacional, antes de las vacaciones, intentando ver ese entorno alrededor, parece, del cierre del presupuesto en Estados Unidos, del cierre del gobierno. Habría que restablecer todos los gastos a partir ya del sábado, sobre todo para el viernes. Ese movimiento alrededor de Rusia, otra vez esta mañana diciendo que la OTAN se está preparando a la guerra contra Rusia, y el riesgo alrededor del gas como elemento fundamental que van a tener que decidir también los líderes europeos. Ayer habló Putin, ayer habló Zelensky, ayer habló von der Leyen, ayer habló Rutte, y nos dejaron sonidos, mensajes que vamos a intentar resumirles para dar una fotografía alrededor de cómo viene sobre todo la geopolítica antes de ese 20 de enero donde tomará la presidencia Donald Trump. El primero de los mensajes claros del día en ese discurso, en ese programa, en ese acto de Vladimir Putin, tiene un claro protagonista, es Trump. Como para todo el mundo, está dispuesto, dice Putin, a encontrarse con Trump. No dijo a llegar a un acuerdo, dijo a encontrarse, dijo a verse. Así lo decía Vladimir Putin. Al presidente recién elegido de Trump, cuando nos vamos a encontrar. Bueno, primero yo no sé cuándo nos vamos a encontrar, porque no dice nada, todavía no he hablado con él, y desde hace 4 años no he hablado con él, y bueno, estoy disponible para hacerlo. Y estoy disponible para encontrarnos si él lo desea. Me dice que esta conversación tendrá lugar cuando yo voy a estar en una situación debilitada. Bueno, estimado señor, ¿por qué digo estimado? Porque a pesar de todo lo que, todos los controles y todos los impedimentos que nos hacéis a nuestra prensa, nosotros les dejamos operar y trabajar en nuestro país. A vuestros, los que os están pagando desde Estados Unidos, les gustaría ver que a Rusia debilitada. Pero yo tengo otro punto de vista. Yo creo que Rusia llegó a ser mucho más fuerte en estos últimos 3 años. ¿Por qué? Porque llegamos a ser un país soberano de verdad. Dependemos muy poco de los demás.
podemos estar muy fuertes con nuestra propia economía. Ya he comentado sus ritmos de crecimiento. Estamos fortaleciendo nuestro sector de defensa militar, preparación militar de nuestras Fuerzas Armadas. Hoy en día está en su estado más alto, en su rango más alto a nivel internacional. Y nuestra industria militar también está creciendo. Bueno, hay varios detalles. Dice, por un lado, en 4 años no hemos hablado. No es casual, porque hay una corriente que dice que hablaron el jueves posterior al 5 de noviembre cuando ganó las elecciones Donald Trump. De tal manera que al decir que no hablaban desde hace 4 años, estaba negando que tuviera una conversación en la que hablaran ya del camino hacia la paz. Putin está diciendo no hablamos. Hace unos meses, hace un mes y pico, cuando el 7 de noviembre, dice una parte de la prensa anglosajona, tuvieron una conversación por teléfono. De tal manera que niega un elemento fundamental, que es que hubiese una conversación hace apenas unas semanas entre Trump y Putin. Lo niega Putin. Habla también de que el encuentro estarían debilitados, habla de que aún así no se ha conseguido que estén más debilitados, pero no habla de negociar. De negociar hablo luego, para decir que quien no quiere negociar es Ucrania. Lo decía de esta manera Vladimir Putin ayer. Siempre decíamos que estábamos dispuestos a negociar y a transigir, pero nuestros contrapartes rechazaron las negociaciones. Pero nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero el resultado de las negociaciones siempre es un compromiso. Nosotros alcanzamos los acuerdos en Estambul. Y repito una vez más, la parte ucraniana rubricó este documento, entonces fue de acuerdo con él, pero después todo lo rechazó, porque vino su socio, señor Johnson, y dijo que tenían que luchar hasta la muerte. Y están luchando y pronto acabarán los ucranianos que quieren luchar. 8:17 de la mañana, todo va alrededor de Trump. Aún así, en estas declaraciones que han escuchado, hablaba del pasado. No quisieron, no quieren, sino no quisieron, ¿no? Zelensky hablaba también de Trump, y cuando le preguntaban alrededor de si puede Europa sin apoyo de Estados Unidos, cómo se necesita el apoyo de Estados Unidos, decía Zelensky, se lo voy a pedir, y se lo voy a pedir en la Casa Blanca, es decir, pasado el 20 de enero. Escuchan a Zelensky. In the United States and Europe, it's very difficult to support Ukraine without American help. And that's what we will discuss with the President Trump when he will be in the White House. Thank you. El otro punto fundamental estaba alrededor de, y es un mensaje continuo desde hace más de 2 años y medio, ¿es Ucrania el punto final de las aspiraciones de Putin, o Putin quiere ir más lejos de Ucrania y quiere ir a Europa? Y no solo a Europa a través de Ucrania, sino entrar todavía más en Europa. Zelensky no tiene ninguna duda, escúchenle. Putin is dangerous, and it's total understanding that he will not stop in Ukraine. It's not, it's not some, European narratives or something like this. No, he will not stop. That fact. Because for him, yes, he needs very much to show success for his society, though he will do. And that's why I can't share some details until the decisions will be made. And again, common decisions, United States and EU. It's very, very important. EU, I mean Europe, because of course UK, of course, the part of this. Antes de entrar en el modelo de paz, del que también habló Zelensky ayer y también habló de esa posición Rute, llama la atención lo que les decía antes. A partir del 1 de enero dejará de transitar el gas ruso a través del oleoducto ucraniano y, por tanto, 1/3 del gas ruso que todavía llega a Europa se paralizará. Zelensky decía de esta manera que no va a permitir el paso del gas ruso. Dice que es cambiar sangre de ucranianos por comprar algo barato de Rusia. Escúchame.
country of the world that could get something cheap from Russia will become 100% tomorrow, or maybe in a month or in a year time, they will become dependent on Russian Federation. That is their policy. That is why we are not gonna indulge in transiting Russian gas. We have talked to Slovakia, the Prime Minister mentioned this, and I explained to him very directly that if that is a gas not from Russia but other country, but we have to know that we will only transit gas if it's not coming from Russia. So sobre este tema y sobre las sanciones, ojo que nos llega una última hora importante a esta altura de la mañana. Estados Unidos habría concedido, dice Bloomberg, a Turquía una excepción a las sanciones contra Gazprom Bank para pagar el gas ruso. El ministro de Energía turco dice que Ankara ha obtenido una exención de las sanciones de Estados Unidos al banco de Gazprom por los pagos de gas a Rusia. De tal manera que, cuidado porque viene el 1 de enero también con la fotografía complicada alrededor del gas y de lo que puede significar. Pero, por ejemplo, esa excepción para que Turquía compre el gas a Gazprom podría ser una alternativa europea. Vamos a ver. No tiene por qué serlo, pero sí podría ser una alternativa para que Europa pueda, sobre todo, cubrir el aumento de los precios por quitar el gas ruso. De paz duradera se habló mucho ayer, en ese Consejo Europeo donde estaba también presidiendo Zelensky. El capítulo ahora es cómo poder llegar a una paz, decía Zelensky, si no se sabe qué va a pasar después. Dice, no se puede vivir con un conflicto congelado en nuestro territorio. Las Coreas llevan unas cuantas décadas en ello. Dice, se necesitan garantías de seguridad, como tuvieron las Coreas. Escuchen a Zelensky sobre la paz duradera. Not live with the frozen conflict in our territory. When we are talking about ceasefire, in any conflict, in any war, people know what will happen afterwards, how it should end. You should have in mind what will happen tomorrow in order to create ceasefire today. Otherwise, you are just freezing the conflict, and that's it. That is why Ukraine needs guarantees of security. We need our strong position and security guarantees. 8:22, Rutte también hablaba ayer de una posición fuerte en la negociación. Decía que lo crucial es garantizar la ayuda militar, sistemas de defensa aérea y otros recursos a Ucrania, precisamente para que pueda defenderse y llegar con fuerza a la negociación. Rutte lo decía de esta manera. But the most important thing is to make sure that we get the military aid, so air defense system and other air defense systems and other military aid out to Ukraine. And here, Bulgaria is really doing a lot. And that is important. And going forward, these are the two priorities. Military aid plus training to make sure that Ukraine one day can start whatever talks they will then have on their initiative with the Russians to end all of this. But we have to get them in a position. Pero llama la atención que desde Europa, en un entorno donde parece que Donald Trump camina hacia la paz con Putin, donde parece que Ucrania también estaría más o menos mirando cómo puede ser esa paz duradera, llama la atención el movimiento, por ejemplo, de la nueva Borrell, de la nueva representante de Asuntos Exteriores Europea, de Kaja Kallas, hablando alrededor de que Rusia no es invencible. Dice que forzar una negociación sería un error, que Siria muestra lo que ha sucedido en Siria, que Rusia no es invencible y que no debemos subestimar el poder de Occidente y de Europa. Dice que ahora mismo somos una potencia y es importante, dice, que se den los mismos pasos unidos. Pero el mensaje de Kaja Kallas es ni un paso atrás, más hacia adelante. Escúchenla. We have to talk how we can support Ukraine more. Zelensky's meetings here are also about how we can provide more support to Ukraine. Any push for negotiations too soon will actually be a bad deal for Ukraine. All the other actors in the world are carefully watching how we act in this case, and therefore we really need to be strong. Syria shows us that Russia is
is not invincible, and we shouldn't underestimate our own power. Then the second topic is very wide. It's Europe in the world, and there I think it's important to understand that we are a great power, and if we want to be a geopolitical power, we need to act in a united way. Then we are strong. Then we are also serious on the world stage. Han escuchado ahí la posición de Kaja Kallas, de la nueva representante de Exteriores del entorno europeo. Scholz hablaba también, el primer ministro, el canciller alemán, sobre la necesidad de más defensa aérea a Ucrania. Dice que la guerra ha durado muchísimo tiempo, que ha costado innumerables vidas, pero que el apoyo debe ser permanente a Ucrania. Escuchen a Scholz. Krieg dauert jetzt schon sehr, sehr lange. Hat unzählige Menschenleben gekostet. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass ein paar Dinge miteinander klar sind. Das Erste ist, wir müssen die Unterstützung für die Ukraine dauerhaft absichern. Es muss klar sein, dass wir bereit sind, so lange die Unterstützung zu ermöglichen, wie sie gebraucht wird. Und deshalb habe ich sowohl gestern als die Gelegenheit genutzt und werde das auch heute noch einmal tun, dafür zu werben, dass auch alle noch einmal gucken, was sie zusätzlich machen können zur Luftverteidigung, zur Flugabwehr, zur Frage Artillerie, zur Frage Munition, all das, was notwendig ist, damit die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann. Solo nos queda una declaración más alrededor de la postura europea, todos a favor de más apoyo, más apoyo, más apoyo, unos para llegar a la mesa de negociación de Ucrania con todos los argumentos posibles a favor de Ucrania, otros para continuar en la pelea, en la batalla, para no dejarle ni un centímetro, para no dejarle paso a Putin. Von der Leyen diciendo que este año va a ser decisivo y tanto, como que llega Trump, escúchenla. Going to be a decisive year. It will be 3 years since the start of Russia's invasion. Putin is redoubling efforts to make gains, so bolstering Ukraine right now is both a moral and a strategic imperative for us. The world is watching how we sustain our support to Ukraine, and just like the brave Ukrainian resistance, we will be steadfast. So we need to make sure that Ukraine prevails. And as you said, we have to put Ukraine in a position of strength. Looking back, Europe has so far provided Ukraine with almost 130 billion euros. We have secured economic and financial stability until the end of 2025. That's good news. And with the Ukraine facility and our G7 loan, we're even covering most of Ukraine's financing gap for 2025. Dejamos a un lado esa fotografía alrededor de ese discurso de Putin y de todas las declaraciones también europeas alrededor de la posición, y de Zelensky, de Ucrania. Entrando en economía, llama la atención que Orbán ayer estuviera planteando más lo económico que lo que está sucediendo alrededor de la guerra. Luego veremos aún así que ha pedido parar el movimiento de sanciones hasta que llegue Donald Trump, pero hablaba de competitividad. Insistía Víctor Orbán que seguimos perdiendo en Europa competitividad, que seguimos quedándonos atrás, y que mientras las demás potencias tienen estrategias de crecimiento, seguimos en la burocracia, la burocracia, la burocracia y la burocracia. Volvió a ser muy duro Víctor Orbán con el entorno europeo y cómo estamos actuando aquí en Europa. Las cifras económicas nos muestran que Europa pierde competitividad y que estamos quedándonos retrasados en comparación con nuestros principales competidores. Y mientras tanto, las demás potencias mundiales tienen estrategias, algunos quieren recuperarse y volver a ser grandes, y otros quieren ser más grandes de lo que ya son. Así que, bueno, una de dos. Puedes querer tener una presidencia política o una presidencia burocrática. Si es una presidencia burocrática, te limitas a continuar los procedimientos en marcha y seguir trabajando. Pero es una decisión política, tomas decisiones. 8:29 de la mañana es la imagen que se está viendo a estas horas de Xi Jinping en Macao, en una de las zonas, bueno, muy pegadita a Hong Kong, ¿no? Que es uno de los entornos donde el juego, los casinos, son los protagonistas
bueno, es que es la economía, el casino. Macao, donde se ha recibido a Xi Jinping, los 25 años se están celebrando ahora de reintegración de Macao en China, como éxito, dice, de un país, dos sistemas. La bienvenida al presidente contrasta una vez más con la diversidad de apreciaciones que se ve, nada, cruzando el río, ¿no? Cruzando hacia Hong Kong. Sin duda es uno de los elementos fundamentales, esa reintegración, 25 años de Macao. Hay quien mira ya también a reintegraciones como la que pudiera suceder en el entorno de Taiwán. Macao protagonista, ha dicho Xi Jinping lo evidente, que es que necesitan diversificar la economía, que es todo casinos, de tal manera que el mensaje de Xi Jinping llega también a Macao en la necesidad de una economía más diversificada, no solo en Macao, pero sobre todo en Macao. 8:31 de la mañana es la imagen en directo de don Xi Jinping, que sale ya de Macao tras 3 días de celebración de ese 25 aniversario de la reintegración. 5 claves para empezar un día en el que el protagonista está en el Capitolio. Trump ante el cierre del presupuesto, antes de su llegada, docenas de republicanos votaron en contra junto a los demócratas. Hoy, día límite, Putin dijo que Rusia estaba lista para las negociaciones y compromisos en Ucrania y a sentarse con Donald Trump. Orbán le pide a los socios europeos, y esto es importante, que esperen a Trump antes de extender las sanciones a Rusia. Dice que se necesita unanimidad para aprobarlo y que ahora mismo él no está cerca de la unanimidad. Ojo, porque dice Bloomberg también lo que estábamos comentándole, Orbán a la Unión Europea, espera a Trump antes de ampliar las sanciones a Rusia. El líder húngaro le dice a la Unión Europea que no está listo para respaldar la extensión que se tiene que hacer cada 6 meses y por unanimidad. Las sanciones de la Unión Europea, bueno, aquí lo dice, requieren renovación unánime cada 6 meses, de tal manera que Orbán, en esa fotografía ahora mismo de volver a paralizar la extensión de las sanciones, prefiere que se esperen al 20 de enero y ahí se vea la negociación y la llegada de Donald Trump. Europa se prepara, como les he comentado, para interrumpir el flujo de gas ruso a través de Ucrania el 1 de enero. Subirán los precios, es 1/3 del gas ruso que llega al conjunto europeo. Y se ha hecho balance también de los hackeos durante el año. Los hackers robaron 2,2 mil millones, 2.200 millones de dólares de las plataformas de criptomonedas, siendo el elemento fundamental del hackeo en 2024. Siendo el elemento fundamental del hackeo en 2024. La mitad son desde Corea del Norte. La mitad de esos hackeos de criptomonedas, 1.100 millones de dólares, vienen desde Corea del Norte. Un mundo en guerra que, como hemos visto, viene muy apoyado en que Zelensky cree que las garantías europeas no serán suficientes y la Unión Europea pide avivar ese apoyo a Kiev. Scholz y Trump de acuerdo por teléfono sobre la necesidad de poner pronto fin a la guerra de Ucrania. Putin, que reconoce el fracaso de los servicios de inteligencia en el asesinato del general Kirillov. Rusia avisa a Suiza que no aceptará una paz basada en la fórmula Zelensky. Y Tusk, que en distintos medios, sobre todo The Economist, le señalan como el país del año por la gestión de Tusk. Tusk, polaco, afirma que Europa está unida en su apoyo a Ucrania, con pequeñas excepciones. Financial Times dice que Reino Unido estudia enviar tropas a Ucrania para entrenar a militares. El secretario de Defensa, John Healey, presentará propuestas para aumentar el apoyo a Kiev. Dice Bloomberg, el G7 estudia opciones para endurecer el tope de precios del petróleo ruso. Las opciones incluyen reducir el límite o reemplazarlo con una prohibición. Los aliados de Ucrania buscan limitar aún más los ingresos de Moscú. Lo que no se entiende es que no lo hubieran hecho hace un año. Que estén todavía esperando cuando estamos al lado del 20 de enero, simplemente para salvar, ¿no? Un poco la... No, si nosotros se le pusimos el tope bajo, no. El G7 estudia, y falta añadirle al titular de Bloomberg, ahora opciones para endurecer el tope de precios del petróleo ruso. Ya si le unen a esto los oligarcas navieros griegos, pues hombre, igual podríamos haber hecho algo más en los últimos 2 años. Las opciones incluyen reducir el límite o reemplazarlo con una prohibición.
Dice Financial Times que el jefe de seguridad nacional de Estados Unidos advierte ya a la Unión Europea sobre el esfuerzo por vigilar la inteligencia artificial. Alejandro Mayorkas dice que las tensiones entre Estados Unidos y Europa han crecido por las diferencias en la regulación de las principales empresas de inteligencia artificial, el esfuerzo por vigilar e impedir que se vaya de madre. Fíjense que esto lo señalaba hace unos días, Alberto Iturralde cuando le entrevistábamos. Decía, hombre, un evento que puede suceder es que la inteligencia artificial se desborde, ¿no? Y entonces en ese escenario pues tengamos un problema a la hora de poder gestionar, ¿no?, lo que está sucediendo alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, pues aquí tienen ya un primer avance, diciendo hasta qué punto hay que controlarlo para garantizar la seguridad por lo que pueda pasar. Una última hora importante que dice Reuters: Ucrania recopila una gran cantidad de datos de guerra para entrenar modelos de inteligencia artificial, intentando adentrar también la inteligencia artificial al entorno del bélico. También tenemos un entorno importante en este viernes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decir que debe reducirse la brecha comercial entre Europa y Estados Unidos mediante compras de petróleo y de gas o enfrentar aranceles. Dice en Truth Social Trump que le dijo a la Unión Europea que deben compensar el tremendo déficit con Estados Unidos mediante la compra a gran escala del petróleo estadounidense o del gas estadounidense, o que de lo contrario habrá aranceles a toda costa. Sí o sí, el déficit comercial de bienes y servicios entre Estados Unidos y la Unión Europea fue de 131.000 millones de dólares en 2022. Estados Unidos fue el mayor receptor de bienes de la Unión Europea en 2023, representando el 19,7% de las exportaciones. Trump amenaza a Europa con la imposición de sanciones si no se compensa el tremendo déficit con Estados Unidos comprándole más gas y más petróleo, algo que comenzó sobre todo desde el inicio de la guerra de Ucrania, donde se dispararon las compras de gas y de petróleo. Pide Trump mucho más para frenar el tremendo déficit comercial entre Estados Unidos y Europa. Otra vez la amenaza de aranceles por parte de Donald Trump. 8:37 de la mañana, titulares del día con Eva Villanueva.